En el mundo hay aproximadamente 1.000 millones de personas que padecen algún tipo de discapacidad. En su mayoría carecen de acceso a una atención médica y a servicios de rehabilitación dignos, especialmente en países de bajos y medianos recursos. Como consecuencia de ello, estas personas tienen más problemas para alcanzar y mantener un nivel óptimo de salud y autonomía, y para su plena inclusión y participación dentro de todos los aspectos de la vida social. El día de hoy en Cuidando mi Salud, atención médica y rehabilitación. Comenzamos. Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí en su programa Cuidando mi Salud. Y como ya lo mencioné, mi nombre es Mónica García y le doy la bienvenida a mi compañero y amigo Jorge Valencia. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana de miércoles 26 de junio en Cuidando mi Salud. Hoy estaremos tratando un tema muy interesante, atención médica y rehabilitación. Las líneas telefónicas están a su disposición, 910-9260. También el WhatsApp 449-459-2002. Y me da mucho gusto, saludar esta mañana al doctor Gilberto Plasencia. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Jorge. Muy buenos días. Y también tenemos a la doctora Susana Esparza Ramos. Hola, muy buenos días y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues explicarnos de este tema, que creo que hay muchas dudas, ¿no? Que a veces no sabemos exactamente a qué nos referimos o con qué vamos con esto de la rehabilitación, o por qué es que tenemos que acudir con ustedes, ¿no? A veces no lo sabemos. Pues vamos a empezar. Claro que sí. Y nos gustaría que nos comentaran primeramente, conocer un poco de ustedes, dónde se graduaron, qué especialidad estudiaron, si nos hacen favor. Muy bien, buenos días y muchas gracias. Yo soy la doctora Susana Esparza, soy médico en rehabilitación. Yo soy egresada de esta máxima casa de estudios como médico general y posteriormente realicé la especialidad médica de medicina de rehabilitación en el Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra en la Ciudad de México. Entonces también tengo otra casa que es la UNAM, ¿verdad? Actualmente laboro aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes como profesor de tiempo completo en las carreras de medicina y terapia física, profesor de práctica clínica en la carrera de medicina, en rehabilitación, y en la práctica privada en el grupo ortopédico integral. Entonces, ahí es donde estoy. Doctor. ¿Qué tal? Mónica, Jorge, gracias por la invitación. Yo soy el doctor Gilberto Plasencia, soy egresado de la carrera de la licenciatura de Medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Realicé mi especialidad también en el Instituto Nacional de Rehabilitación en la Ciudad de México y actualmente me encuentro laborando aquí en la Clínica de Rehabilitación Integral de la universidad, asimismo como personal eventual en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en una clínica particular aquí mismo en la ciudad de Aguascalientes de nombre Seren. Perfecto. Y ¿qué les parece si nos platican el valor que tiene el consultarse en esto de rehabilitación física? Así es, pues el médico en rehabilitación o fisiatra, como se le conoce en algún otro países, pues es el encargado de llevar un proceso de valoración del paciente y obviamente llevar el seguimiento y planear lo que es el manejo terapéutico, en este caso pues de alguna discapacidad que sea momentánea o permanente, y pues obviamente el objetivo es potencializar la función de la persona. ¿Cómo, pues exactamente, qué es la rehabilitación física, doctora? Porque a veces no sabemos exactamente qué es esto. Ok. En un término general y utilizado por la OMS, la rehabilitación es el conjunto de métodos sociales, educativos y profesionales encaminados a restituir a un paciente discapacitado a la máxima capacidad e independencia posible.
en palabras francas, es la reintegración de un paciente que tiene alguna lesión o prevenir un tipo de lesión que le puede provocar una discapacidad a un paciente, ya dijeron, temporal o permanente, y poderlo reintegrar a sus actividades de la vida diaria, que sea productivo, que tenga una reintegración social, sobre todo, para que pueda realizar sus actividades y tenga una buena calidad de vida. Muy bien. Tenemos un sondeo que realizó nuestro compañero David Moreno con la comunidad universitaria, precisamente sobre este tema de rehabilitación. ¿Por qué consideras que una persona requiera terapia física? Porque considero que es importante que las personas tengan un buen funcionamiento de su cuerpo y que sobre todo tengan salud. Cuando sufre algún tipo de lesión, supongo yo. Yo creo que lo más importante es rehabilitación por, no sé, ya sean accidentes o desde nacimiento, y para aumentar también la movilidad de los músculos, de los huesos. Pues por si quiere practicar algún deporte o algo así, pues le puede servir para que no tenga accidentes o lesiones físicas. Porque puede beneficiarlo después de haber tenido alguna lesión o que le haya pasado algo. ¿En qué consiste la terapia física? Consiste pues en un procedimiento de una serie de pasos con, no sé, agregando calor, frío, una serie de masajes. No sabría decirte en qué consiste. Rehabilitación, como continuo mejoramiento o más bien mejora en las rutinas que les ponen para mejorar su movilidad. En toda una serie de procedimientos en donde se le da tratamiento a los músculos y partes del cuerpo que pueden, digamos, no necesariamente ya cuando se dañen, pero pueden prevenir lesiones, y eso es por eso que sirve la terapia física. Es como una rehabilitación de los músculos o tendones que se haya lesionado alguna persona. ¿Cuáles son los beneficios de la terapia física? Pues sobre todo yo pienso que la salud para el cuerpo humano. Pues supongo que serían varios, depende de las lesiones que tenga la persona, pues lo podría ayudar a recuperar la flexibilidad o movilidad. Yo creo que hacer a las personas capaces de poder como ser autosuficientes. Reducir las lesiones, mejorar el condicionamiento del cuerpo y mejorar la resistencia. Pues mejorar una lesión, o quitar una lesión. Entonces, bueno, ya estamos de regreso después de ver este sondeo en la comunidad universitaria. Doctores, ¿cómo ven a las personas entrevistadas? ¿Tienen conocimiento sobre esto o falta información? Definitivamente falta información entre la población general y también entre el mismo personal, el gremio médico, ¿no? De qué es la labor del médico en rehabilitación. Aquí valdría la pena diferenciar la medicina de rehabilitación de lo que es la terapia física. No debe de tomarse como algo aislado, algún manejo aislado, sino que la rehabilitación en sí es un grupo multidisciplinario que lo compone el médico en rehabilitación, el terapeuta físico, terapia de lenguaje, enfermería y otros profesionales auxiliares, que en conjunto pues el objetivo es atender la discapacidad del paciente, prevenirla y reintegrarlos también posteriormente. Algo que es importante, la mayoría de ellos dijeron movimiento, reintegración. Entonces, bueno, poco a poco se ha estado inculcando este término de la rehabilitación, y a pesar de que no es como muy claro, pero sí tienen como algo de conocimiento, sí, y de conocimiento en lo que es la materia. General, podemos decir. Exactamente, general. Pero sí es importante, como dice el doctor Gilberto, el identificar que la rehabilitación es un proceso integral, no nada más mejorar el movimiento, mejorar la fuerza, sino aplicar esa mejoría del movimiento, de la fuerza, en actividades que logren al paciente ser independiente. Ya comentaban un poco sobre el objetivo que tiene la rehabilitación, pero ¿cuál es el alcance que tiene? ¿Hasta dónde puede llegar la rehabilitación? El médico en rehabilitación debe de tener conocimiento amplio de prácticamente todas las especialidades médicas, ¿no? Desde traumatología, neurología, geriatría, pediatría. Esto con la finalidad de ofrecer esa valoración a cada uno de los pacientes y ofrecerles este manejo terapéutico integral con todos estos equipos multidisciplinarios que les había comentado. Y este proceso de rehabilitación, ¿qué etapas tiene, doctora?
Bueno, tiene una etapa inicial en la que se realiza una valoración del paciente. Muchas veces el paciente puede llegar referido de otro especialista que ya traiga algún diagnóstico, pero también la mayoría de los pacientes nos llegan sin un diagnóstico específico. Entonces, bueno, esa valoración o esa consulta inicial, por así decirlo, es en donde nosotros podemos aplicar diferentes pruebas, diferentes maniobras, aplicar instrumentos de valoración funcional y obviamente realizar un diagnóstico médico para entonces poder pasar a una siguiente fase, que es la fase como de recuperación, en donde el paciente pues se dedica a realizar ese programa de terapia física y de rehabilitación que el médico propone y posteriormente pasar al proceso o a la etapa de reintegración, en donde ya se le ayuda al paciente a reincorporarse o aprender a hacer alguna otra actividad si es que no puede realizar la misma que realizaba antes de alguna lesión. Doctor Gilberto, ¿cuáles serían los tipos de terapias que se tienen que realizar o se realizan dentro de este campo? Son amplias las terapias, no es algo como una receta de cocina o lo que burdamente a veces nos mandan, ¿no? De que váyale a que le dé un masajito, a que le ponga la compresa, ¿no? Sino, obviamente, en base a la valoración, pues se decide el manejo terapéutico. En terapia física, pues se cuentan con amplios equipos de electroterapia, termoterapia, todos buscados pues, para algún efecto específico en la persona. Entonces, hablar un proceso pues muy amplio de la rehabilitación, de los alcances, como nos comentaba hace un momento. Doctora, ¿podemos retomar un poco por decir cómo sería una primer consulta ante un terapista? O sea, o no sé si sea la palabra, especialista en esta área. ¿Cómo sería la primer consulta? O sea, ¿ustedes qué valoran como para tomar en cuenta lo que ya nos mencionaban? Ok, bueno, la cadena sería primero una valoración por el médico especialista en rehabilitación. Nosotros somos formados médicos y bueno, en esa primer consulta se hace una historia clínica, una exploración, una valoración funcional del paciente, en donde, bueno, pues hay que entender la patología de la que estamos hablando, entender su fisiopatología, cómo es que va a evolucionar o cuáles son los problemas a los que nos va a llevar esa enfermedad, y entonces una vez detectándola, saber también qué tipo de problemas, secuelas puede llegar a ocasionar este problema y entonces inferir en ellos para poder disminuir ese riesgo de la aparición de una secuela, disminuir la secuela en sí que ya esté establecida. Se hacen entonces, se utilizan diversos instrumentos de valoración funcional para también ver qué tanto le afecta a esa patología a esa persona en sus actividades de la vida diaria, y se prescriben entonces el programa de terapia física. Se solicitan estudios diagnósticos de laboratorio, de radiografías, ultrasonidos, etcétera, electromiografías, para poder hacer un diagnóstico mucho más integral, poder dar un diagnóstico más certero y entonces aplicar el programa de tratamiento. Hablan de instrumentos de valoración. ¿Cuáles serían estos, doctor? Si nos puede comentar. Sí, claro. Dentro de la valoración tenemos instrumentos medibles, entre ellos, pues bueno, la exploración física, valoramos los rangos de movilidad, la fuerza, si hay contracturas en algún segmento corporal que deba de tratarse, pero también contamos con instrumentos medibles como pruebas de funcionamiento, de la calidad de vida, y pues algo que nos podamos ver y dar seguimiento con las citas subsecuentes de qué mejorías va presentando el paciente. Estos instrumentos de valoración, la mayoría son instrumentos que son utilizados a nivel mundial, entonces son instrumentos bien validados, bien consolidados, en donde podemos valorar desde, como decía el doctor Plasencia, valorar movilidad, valorar fuerza muscular, pero también valorar cómo realiza las actividades en su casa el paciente, y entonces consulta con consulta o se determinan periodos en donde se vuelven a aplicar esos instrumentos, y entonces ve uno la evolución del paciente y entonces se da uno cuenta si ese programa de rehabilitación está siendo efectivo para poder ayudarle al paciente y a su calidad de vida. Perfecto.
Muy bien, pues bueno, ahorita vamos a continuar hablando de este tema. Ustedes no se vayan, vamos a un corte y regresamos. Adelante.